Hoy estamos con Davo García, un guitarrista profesional afincado en Madrid, y de él queremos aprender muchas cosas. ¿Cómo es el día a día de un guitarrista profesional? ¿Algunas recomendaciones? ¿Algunas malas experiencias que quizás haya que evitar? Bueno, vamos a charlar un poco con él. Bien, Davo, ¿cuándo llegó la guitarra eléctrica a tu vida? Pues la guitarra eléctrica llega a mi vida por cuestión familiar, ¿no? Mi hermano toca la guitarra, es músico profesional, y bueno, pues yo ya cuando soy joven veo en casa, ¿no?, como él practica, como la música también que él escucha, que es muy variada, ¿no? En aquellos entonces era un privilegio que un chaval con 14 años, como yo tenía, 14, 15 años, ya tuviera a su alcance discos de Genesis, de Gary Moore, de Tori Amos, de muchas influencias muy distintas, ¿no?, que no son muy habituales en ese tiempo. Claro. Entonces poco a poco te empieza a picar la gusa, ¿no? Pero hubo un tiempo en mi vida que no lo planteaba como opción profesional, ¿no? Que yo, búscate un trabajo serio y digno, ¿no? Sí, Como, decente. decente, como dicen los padres, ¿no? Sí. Con la mejor intención, y hubo varios años que yo no me dediqué, y ya cuando empiezo realmente, digamos, profesionalmente, es una época muy tardía, ¿no? Con 24 años quizás, ¿no? Y entonces en ese momento dijiste, me lanzo, voy a coger una guitarra, voy a vivir de esto. Exactamente. ¿Cómo es esa primera fase? ¿La recuerdas? Sí, yo trabajaba en ordenadores en aquel entonces, yo era informático y tenía un puesto estable, un buen puesto, con un sueldo muy digno, y de pronto pues, bueno, una cosa muy básica, muy fundamental, que es, ¿soy feliz?, ¿no? Te haces esa pregunta un día y dices, con mi rutina soy feliz, me llena, y descubres que no, que hay un vacío, que no estás haciendo una actividad que te compense lo suficiente. Y de pronto pues empiezo a buscar en mis recursos y veo que la música pues es una actividad que a mí me motiva mucho. Entonces yo dejo mi trabajo y claro, ese es el paso más complicado, ¿no? Cuando dejas un trabajo estable pero no estás inmerso o inmiscuido en el mundo de la música profesional, Claro. Estás a caballo. Cuando consigo sumergirme, ¿no?, en el mundo musical, pasa aproximadamente, yo diría, un par de años. Y aún así, después de ese par de años, estoy simplemente en la punta del iceberg, ni siquiera... Sí. Y son unos años muy complicados. Claro. Muy complicados. ¿Cómo haces? Pues empiezas dando clases de una forma muy modesta también, porque tu nivel no es muy elevado, entonces empiezas dando clases a niños, enseñando, empiezas con proyectos muy amateurs, buscándote bandas, y a la vez tomando clases, ¿no? Recibiendo, o sea, teniendo una instrucción un poquito más seria, ¿no? Y intentando formarte, ¿no?, para estar preparado, ¿no? Sí. Pero es complicado, ¿no?, porque ese periodo es muy de arenas movedizas. Claro. Y los ingresos, yo afortunadamente sí que tomé una decisión, que es invertí mis ingresos que había conseguido con un trabajo estable, fui distribuyéndolos en ese tiempo para poder sobrevivir en ese tiempo, claro, como un colchón. Hasta que te ibas enganchando a tu Exactamente. nueva actividad profesional. Una metamorfosis, un cambio siempre se produce de forma muy progresiva, y realmente no hay un punto, o en mi caso nunca lo hubo, un punto de un antes y un después, de ahora soy músico, Ya. he dejado de ser,
una persona de oficina, ¿no? Que no tiene nada distinto, ¿no? El músico no es una raza especial, ¿no? Es una ocupación como cualquier otra. No hay un punto, ¿no? en el que eso suceda. Progresivamente vas cambiando y de pronto cada vez te salen más proyectos. Y yo tuve una experiencia también, tuve mucha suerte, ¿no? Yo siempre lo digo que he sido un tío muy afortunado porque yo cuando empiezo a meterme en ese mundillo, en el mundo musical, pues me sale una oportunidad de tocar con una banda que hace una gira internacional, ¿no? Que es un espectáculo de patinaje artístico y acompañando a un cantante que estaba durante el show, ¿no? Y nosotros tocábamos, actuábamos mientras los patinadores patinaban. Eran exmedallistas olímpicos, etcétera, gente de mucho nivel. Y de pronto yo me encuentro en un avión viajando a Japón, claro, a hacer bolos en estadios de 3.000, 4.000 personas. Entonces fue un poco como ¿qué está pasando aquí, no? Se hace ese trabajo y yo de pronto vuelvo a Madrid y después de estar en Japón, en Austria, en Holanda, y de pronto vuelvo a Madrid y es como una sensación de ¿qué ha pasado en mi vida, no? Es vuelta a la casilla cero, por decirlo de alguna forma, hacer garitos, hacer pequeños sitios donde estabas mal pagado y tal. Pero bueno, te daba un poco la sensación a mí de aquello, la enseñanza fue que el camino de músico era ese contraste. Claro. Que es ese contraste. O incluso ni siquiera hay contraste, a veces peleas en los garitos, salas y pequeñas salas y sitios perdidos de la mano de Dios toda la vida, pero que puedes encontrarte con ambas visiones de ese mundo, ¿no? Y entonces empiezas a encontrarte un mercado dentro de tu ciudad, de Madrid. ¿Cómo empiezas a enganchar tu agenda? O sea, lo interesante es cómo enganchas... ¿Cómo empieza? O sea, cómo estás metido en el mailing Sí, cómo empieza la maquinaria a rodar, ¿no? Cuéntanos. Pues, bueno, es progresivo, ¿no? Lo que comentaba antes, ¿no? Sí. Entonces, lo que ocurre es que empiezas a hacer pequeños trabajos, normalmente con bandas de tributo, ¿no? Y de pronto, pues, el boca a boca. Al final lo que funciona siempre ha sido el boca a boca. Entonces te ven en un garito, alguien que tiene su propio proyecto y dice, oye, ¿a ti te apetecería apuntarte y tal? Y tú al principio, por ganar experiencia, pues dices, adelante, ¿no? Sea lo que sea. Yo también para eso he ido pasando de sin filtro, no filter, hasta poder depurar, ¿no? O elegir, ¿no? Claro. Yo, un consejo es al principio, haz prácticamente todo, o sea, haz lo que sea, ¿no? Claro. Porque son experiencias, son cosas nuevas que te van a enseñar, incluso cuando elijas cosas que no quieras elegir, porque te van a dar una experiencia que antes no tenías, ¿no? Claro. Y la necesitas, al principio se necesita. Entonces, el boca a boca se va moviendo y de pronto pues me empiezo a encontrar con muchos proyectos distintos a la vez, ¿no? Versiones en pop español, inglés, una banda de tributo a Sabina, acompañando a cantautores, muchos cantautores, luego ya me tiene alguna banda, sustituciones, ¿no? También eso te abre muchas puertas y ahí empieza toda la rueda a girar y bueno, afortunadamente pues es una rueda que sigue girando y que va, en mi caso no me quejo, la verdad es que tengo suerte. La persona del boca a boca que has comentado antes, ¿en qué crees que se está fijando en ti? Fíjate, te voy a contestar esa pregunta contestándote la contraria. O sea, quiero decir, yo hay trabajos que puede ser que no haga, porque mi perfil no cubra con ellos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el hilo argumental que tienen todas las bandas en las que trabajo un poco, aunque son muy diversas, tienen ciertos parámetros comunes, ¿no? Una banda de Beatles no está tan lejos de una banda de tributo a Sabina, no está tan lejos de una banda de tributo a Soda Stereo como estuve todos estos años, o una banda de tributo a Franz Zappa en la que estoy ahora. Realmente son muy diversas, sí, ¿no? Pero tienen un hilo argumental, ¿no? Posiblemente yo nunca haga death metal, por ejemplo, ¿no? No es mi estilo, ni creo respeto, pero no es un terreno en el que yo me mueva a gusto. Yo creo que un buen consejo es en dónde te encuentras a gusto. ¿Qué es lo que realmente te mueve la fibra? ¿Qué es lo que tú haces que realmente
estás bien, lo disfrutas, lo gozas, como diría un amigo mío cantante, y te realizas en ello. Es importante saber encontrar qué es lo que te mueve. Eso es fundamental. Muchos músicos, yo creo que el problema está en disparar hacia todos los lados, Claro. ¿no? Claro. Entonces yo antes decía, parece una contradicción, yo decía, haz todo, ¿no? Sí. Pero haz todo para elegir qué quieres Claro. hacer.